El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:11 en la mañana. Buenos días a Vanessa Freire, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, Silrat. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con usted. Gracias por la gentileza. A ver, quisiera por favor que nos sustente el pedido que le hizo usted al Tribunal Contencioso Electoral de iniciar un proceso de destitución del Contralor General del Estado, Carlos Polit. Pablo Celi. Perdón, Pablo Celi, dije Carlos Polit. Pablo Celi, tenga la bondad. Fabricio, el país entero debe de saber lo que está pasando en el país. Se está intentando ir en contra de la democracia. Se está intentando terminar con los derechos constitucionales, tanto de las organizaciones políticas como de la ciudadanía, de elegir y de ser elegidos. El 22 de junio, Vanessa Freire, como presidenta nacional del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana Lista 5, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una petición de destitución al señor Pablo Celi. Destitución por intromisión a la función electoral y por arrogación de funciones. Hemos visto cómo por declaraciones y con actos que no vienen con un sentido lógico, y digo un sentido lógico, Fabricio, porque después de 3 participaciones en elecciones nacionales de nuestro movimiento político, se pretende poner en duda la legitimidad de este movimiento que hoy es la primera fuerza política del país. Allá en el año 2016, el 18 de agosto del 2016, nuestro movimiento obtuvo su registro electoral, otorgado por el Consejo Nacional Electoral, que es la única entidad reguladora de las organizaciones políticas, más no la Contraloría General del Estado. Nuestro movimiento hizo un trabajo de 2 años antes de calificar, 2 años de un trabajo de territorio, un trabajo limpio, Fabricio, un trabajo de a pie. Y quiero agradecer a las 700,000 personas que dieron las firmas de respaldo en los formularios de adherentes para calificar y poder obtener ese 1.5% del padrón electoral para calificar como movimiento. A ver, ahí quiero interrumpirle, Vanessa, si me permite. ¿Usted ya era parte de esta organización política cuando estaba siendo liderada por Iván Espinel y participó del proceso de recolección de firmas para lograr el registro electoral? Claro que sí, Fabricio. Fui una militante de a pie, una militante que caminó todo el país solicitando la firma de respaldo junto con el fundador del movimiento, en ese entonces presidente del movimiento, el doctor Iván Espinel Molina. Y que gracias a ese sueño de tener un movimiento nuevo, gracias a ese sueño de saber que sí podemos hacer política transparente, participativa e inclusiva, nos convertimos ahora en la primera fuerza política del país y pudimos cumplir, Fabricio, con todos los requisitos exigidos por la ley. La primera vez que presentamos nuestras firmas fue en el año 2015, donde presentamos las primeras 500,000 firmas y nos rechazaron el 80% de estas firmas, y amparados en el artículo 328 del Código de la Democracia, que dice que si una organización política no cumple con los requisitos, tienes un año plazo para poder subsanar el incumplimiento de aquellos puntos que no los has asumido. En ese momento tuvimos nosotros ese plazo, no nos tomamos un año, nos tomamos 6 meses e hicimos 21 entregas parciales. En cada entrega, a todas las personas que están sintonizando, tienen que saber la verdad. En cada entrega parcial que hicimos, pasábamos por todos los filtros establecidos por la ley del Sistema Nacional de Verificación de Firmas, con un promedio de 5-1. Quiere decir que por cada 5 firmas presentadas, nos descalificaban 4 y nos calificaban 1.
y recibíamos informes parciales y sabíamos cuántos habíamos presentado, cuántos habían rechazado y cuántos nos habían aceptado. Al final, ¿cuántas firmas les aceptaron a ustedes? ¿Perdón? ¿Cuántas firmas les aceptaron a ustedes? Nosotros calificamos con 174,700 firmas, Fabricio. ¿Y cuántas? De las 700,000 presentadas. Correcto, o sea, presentaron 700,000, pero les calificaron 174,000. 174,400 firmas. A ver, le hago esta pregunta porque, claro, en marzo, cuando fue la primera vez que Pablo Celi, Contralor del Estado, habló de este tema, cuando presentaron el informe preliminar, ¿qué es lo que decían? Que había varias inconsistencias en el registro de las organizaciones políticas, mencionando Fuerza Compromiso Social, números de cédula inexistentes en la base de datos de afiliados, adherentes y adherentes permanentes, errores de digitación en los formularios entregados por las organizaciones políticas y firmas que no corresponden a las que constan en los padrones. Esto fue lo que dijo el Contralor en el primer informe que luego fue ratificado hace pocas semanas, Vanessa. Pero Fabricio, esto es algo absurdo. Porque si nosotros hemos pasado por todos los filtros del Sistema Nacional de Verificación de Firmas, el CNE, que a estas alturas pongan en duda, y es más, esta auditoría que está haciendo la Contraloría no es a la organización política. ¿Qué culpa tenemos las organizaciones políticas que el Sistema Nacional de Firmas no haya realizado los ajustes, las actualizaciones o todos los procesos administrativos internos? Esta auditoría es realizada al CNE. Como organización política, no hemos recibido ninguna notificación, ni por el CNE ni por la Contraloría. Y está bien, Fabricio, porque no hemos sido objetos de auditoría. Pero aquí se está violentando además el derecho al debido proceso. Como organización política tenemos derecho a la defensa y estamos convencidos, y lo digo como una militante a pie que formó parte de la construcción de este movimiento, que no existe tal situación que manifiesta el señor Pablo Celi. Por lo tanto, la petición a la destitución se mantiene en firme. Vanessa Freire, como presidenta nacional, como militante de a pie de este proceso de construcción, rechaza esta pretensión por parte de Pablo Celi. Y es así que el Tribunal Contencioso Electoral, el 29 de junio, hizo el auto de admisión de nuestra petición. Y esto es una luz en toda esta oscuridad que estamos viviendo todos los ecuatorianos. Y todo esto gira alrededor de ¿qué? Alrededor de proscribir al movimiento político que le abrió las puertas a Rafael Correa y que rompió el cerco político de la Revolución Ciudadana de participación. Y también quieren impedir que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021. Ese es el gran objetivo del gobierno, ese es el gran objetivo de la partidocracia, de la oposición y del oficialismo. El Tribunal Contencioso Electoral, Vanessa, estamos conversando con Vanessa Freire, presidenta del Movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿El Tribunal Contencioso Electoral tiene atribución para destituir al Contralor General del Estado? Por supuesto, Fabricio. El artículo 285 del Código de la Democracia lo establece. Ningún funcionario público puede tener injerencia en la función electoral. Y los organismos de la función electoral se llaman CNE y Tribunal Contencioso Electoral. El señor Pablo Celi le debe muchas respuestas al país. Primero, que responda y que demuestre cómo él está posesionado como Contralor General del Estado. Segundo, él tiene que demostrar los actos de corrupción de su círculo cercano familiar. Eso tiene que hacer el señor Pablo Celi, no estar haciendo funciones que no son de su competencia y ahora pretender poner en riesgo la democracia del país y vulnerar nuestros derechos de participación. Ahora, el tema es que la semana anterior, cuando se esperaba probablemente un pronunciamiento más contundente del Consejo Nacional Electoral, a partir de una declaración previa que había formulado tanto la presidenta Tamaín cuanto el consejero José Cabrera,
Entiendo que esa es la misma posición de la consejera Estela Cero, que en cambio no brinda declaraciones públicas, pero digo, ellos hicieron una declaración señalando que el Contralor podría estar incurso en una intromisión sobre decisiones privativas de la función electoral. Pero digo, esta fue una declaración que luego no se tradujo en una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lo que hace el Pleno del Consejo Electoral con los 3 votos de los mencionados 3 consejeros es otra vez trasladar para el análisis jurídico de las dependencias del CNE la resolución del Contralor. O sea, no es que hubo un rechazo inmediato de la resolución del Contralor Pablo Celi, sino que se ha planteado el análisis por parte del área jurídica y técnica del Consejo Nacional Electoral. ¿A ustedes cómo les sonó esa decisión del CNE? Mire, primero, el Consejo Nacional Electoral debe de defender la institucionalidad de la función electoral. Y hemos visto el actuar en estos últimos meses de cómo también ante la pretensión de cambiar primero, Fabricio, pretendieron cambiar el calendario electoral. Nuestra organización política rechazó también este golpe a la democracia. Después pretendieron postergar las elecciones. Todo este acúmulo de acciones deja evidente que lo único que quieren es proscribir el movimiento que rompió el bloqueo político de la Revolución Ciudadana e impedir que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021. Las acciones de los consejeros dentro del Consejo Nacional Electoral, pues hemos visto cómo han mantenido su posición. Esperamos nosotros como organización política que hagan cumplir los derechos tanto del Código de la Democracia como de la Constitución hacia nuestra organización política, hacia la democracia del país. Hemos levantado la voz de las grandes mayorías que son parte de este movimiento por defender la democracia y por defender nuestros derechos. ¿Qué pasa, digamos, en política o en cuestiones electorales? Cualquier cosa puede suceder. Ustedes tienen un plan B en el evento de que finalmente el Consejo Nacional Electoral decida acatar la resolución de la Contraloría General del Estado y elimine del registro electoral a Fuerza Compromiso Social. Existen todas las medidas pertinentes, vamos a pelear hasta el último día y ante todas las instancias pertinentes para defender nuestro derecho a la participación. Si pretenden que la Revolución Ciudadana no va a participar en las elecciones del 2021, pues déjenme decirles que por supuesto, Fabricio, que tenemos plan B, plan C, hasta el plan Z, pero la democracia del país es uno de nuestros principales derechos y nuestra principal lucha en este momento. Correcto. Dentro de esos planes, digamos, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, la convocatoria de elecciones igualmente está mucho más cerca, se ha confirmado que la convocatoria será el 17 de septiembre, entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre será la inscripción de candidaturas, el 31 de diciembre comenzará la campaña electoral y tendremos la primera vuelta el 7 de febrero. Eso se ha ratificado por parte del Consejo Nacional Electoral, que por cierto fue una decisión aprobada el 12 de marzo, en esa resolución inclusive ya se dispuso el inicio del periodo electoral. Rafael Correa la semana anterior anunció que si le dejan, palabras textuales del exmandatario, será candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo están esos escenarios? Porque claro, la decisión de Correa no depende solo de él, depende tampoco del momento político, sino de lo que resuelva la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿cómo están ustedes sopesando esta posibilidad de que Correa sea o no candidato? Y si no es candidato, ¿cómo están las conversaciones con otros sectores políticos que podrían configurar una alianza de la tendencia? Mire, nuestro único candidato en firme se llama Rafael Correa, a pesar de todas las acciones de querer tener una sentencia en firme para evitar su participación. El único candidato que tenemos se llama Rafael Correa Delgado. Nuestro movimiento está trabajando en la estructura, está trabajando en la organización, no ha bajado los brazos, ha continuado con este trabajo organizativo, ya que estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones nacionales. En agosto, según el calendario electoral, están previstas las elecciones primarias y en septiembre, como lo manifestaba Fabricio, la inscripción de candidaturas. Además, estamos trabajando en conformar un gran frente progresista que acoja a todas las organizaciones sociales, organizaciones políticas, frentes colectivos, todo para poder lograr enfrentar
ese gran desafío que son las elecciones del 2021. Seguimos en la lucha, no nos van a milanar. Este movimiento es de las grandes mayorías. Este movimiento acoge a las madres de familia, a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores, que ahora hacemos una pregunta y decimos ¿cuándo estábamos mejor? Y que sabemos que sí es posible rescatar el país del abismo hacia donde nos están llevando. Si no es Correa candidato, ¿podría ser gente de la propia casa o ustedes están abiertos? Usted, digamos, le pregunto a usted, Vanessa, porque hay, digamos, diversas visiones. Hay gente que cree que si no es Correa candidato a la vicepresidencia, hay que buscar gente de la propia Revolución Ciudadana. Hay otros que piensan que hay que abrir un poquito el espectro y que el candidato o candidata a la presidencia sea alguien de afuera de la Revolución Ciudadana. ¿Su postura cuál es, Vanessa? Mire, tenemos que ser inclusivos, tenemos que sumar. Por eso también es la intención de formar un gran frente donde de manera democrática y analizando los mejores cuadros de hombres y mujeres que tengan principios y que sean honestos, puedan ocupar todas las demás dignaturas que vamos a nosotros a elegir. Mire, lo hicimos en el 2019, esto fue un gran ejemplo. Rafael Correa no estuvo en el país, Rafael Correa no estuvo de candidato, pero su fuerza y el amor de la gente hacia ese hombre que transformó el país logró convertirnos en la primera fuerza política del país con un 11.30%. Y logramos obtener 2 prefecturas en las principales provincias del país, 66 concejalías y 81 vocales en las juntas parroquiales, sin Rafael Correa en la papeleta, sin Rafael Correa en el país, que por supuesto vamos a luchar hasta el último minuto que Rafael Correa sea nuestro candidato, sí, pero esto va más allá de eso, Fabricio. Esto es un proyecto político que es liderado por Rafael Correa. Pero este movimiento político es liderado por el economista Rafael Correa. Pero ustedes están conscientes que para asegurar, digamos, o para tratar de tener posibilidades reales en 2021, no basta con ustedes solos, o sea, necesitan alianzas con otros sectores y resulta que hay un elemento que puede ser aglutinador o que puede provocar que no existan estas alianzas y que es el propio Rafael Correa, ¿no? Pero Fabricio, mire, el termómetro que nosotros tenemos es en el caminar del día a día, es en los trabajos que hacemos en territorio, el escuchar a varios sectores decir que con Rafael Correa estábamos mejor y estamos abriendo las puertas. Es necesario dejar a un lado actitudes que no permiten aglutinar a varios sectores que se quieren sumar. El rescatar el país es de vital importancia, por esto estas elecciones del 2021 son trascendentales para la patria. Y por supuesto que tenemos que hacer alianzas, pero alianzas agrupando a esas organizaciones sociales, políticas, frentes y colectivos que tengan una sola visión, una visión progresista de rescatar la patria. Correcto. Vanessa, con esto cierro, el próximo 10 de julio será la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Entiendo que usted ha sido convocada para esa audiencia, ¿no? El 10 de julio vamos a estar en la ciudad de Quito defendiendo la democracia, defendiendo nuestro derecho a la participación como organización política y como ciudadano, y ratificando nuestro pedido de la destitución de Pablo Celi por la intromisión en la función electoral y por arrogarse funciones que no son de su competencia. Correcto. Vanessa, estamos expectantes de aquello. Le quiero agradecer por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Que tenga usted buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo a todos. Gracias. Vanessa Freire, presidenta del Movimiento Fuerza Compromiso Social, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de esta organización política que aglutina a la corriente de la Revolución Ciudadana. El próximo 10 de julio será la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral a propósito del pedido de destitución planteado por Vanessa Freire en su condición de lideresa de esta organización política contra el contralor Pablo Celi de la Torre. Veamos justamente cuál es la posición que se maneje en esta audiencia. Gracias a nuestra invitada. 8:30 en A Primera Hora.